Eleazar López Contreras fue un militar y político venezolano que ejerció la presidencia en el periodo de 1925 a 1941. Al graduarse de bachiller, Eleazar tomó la decisión de unirse al movimiento de tropas de San Cristóbal y pasó a ser uno de los 60 tachirenses que llegó a Caracas a mano de Cipriano Castro. Pero posteriormente, con el golpe de estado propinado por Juan Vicente Gómez hacia Cipriano Castro, este pasó a ejercer varias tareas de vigilancia y cargos administrativos hasta que pasó a ser el jefe de Estado Mayor del Ejército y ministro de Guerra y Marina interino. Cuando Juan Vicente Gómez fallece, este pasa a tomar el poder. Una de sus acciones más llamativas es que este es el primer presidente en dirigirse al pueblo a través de una radio, prohibió las reelecciones para el siguiente gobierno y bajó el periodo presidencial de 7 a 5 años. Logró mantener un equilibrio político en lo que derivó una transición a una Venezuela con mayores libertades públicas. Uno de los partidos políticos más resaltantes fue el Partido Nacional Democrático, impulsado por simpatizantes de Eleazar López Contreras para la candidatura de Isaías Medina Angarita. Isaías Medina Angarita fue un político y militar venezolano que asumió los cargos de ministro de Guerra y Marina desde 1936 hasta 1941, donde posteriormente asumió el cargo presidencial desde el 41 hasta el 45. Sin embargo, no pudo cumplir hasta el 46 debido a que sufrió un golpe de estado por oficiales del ejército y por miembros del Partido de Acción Democrática. Durante su presidencia arrastró la leyenda negra de que él tenía algún tipo de inclinación hacia el fascismo o hacia Benito Mussolini. Sin embargo, más de una vez demostró que en su periodo presidencial existía libertad de expresión. Existieron diversas reformas en su gobierno que permitieron el avance político y económico del país, como por ejemplo la reforma fiscal de la Ley de Impuestos sobre la Renta en 1942 y la reforma petrolera de la Ley de Hidrocarburos en 1943. Para finalizar, podemos decir que Isaías Medina Angarita fue un hombre de grandes convicciones y que además ayudó al pueblo venezolano a luchar contra la desigualdad social. Junta Revolucionaria de 1945. Esta junta significa el primer acto y la inauguración de la democracia en Venezuela, ya que esta representa el fin del gomecismo y el inicio de la Acción Democrática, que fue la primera fuerza política venezolana. En esos tiempos la dictadura de Gómez estaba siendo poco a poco desmontada y por sus propios sucesores, pero los militares tachirenses encabezados por Eleazar Contreras e Isaías Medina no quisieron esperarse ni un minuto más, decidiendo hacer un acto contundente. Después del golpe de estado exitoso, Venezuela por primera vez en su historia empezaba a respirar democracia, eligiéndose una asamblea constituyente que ésta elaboró la Constitución de Venezuela de 1947, que por primera vez en su historia celebraban elecciones presidenciales directas, discretas y universales, saliendo como ganador el novelista Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos fue un político y novelista venezolano. Es considerado el novelista venezolano más relevante del siglo XX, además de ser uno de los más grandes literatos de Latinoamérica. Sus obras tales como Doña Bárbara y Barracuda, con el paso del tiempo se han convertido en clásicos de la literatura hispanoamericana. En 1945 participó en el golpe de estado que llevaría a la presidencia provisional a Rómulo Betancourt. Finalmente, en 1947 es elegido presidente de la República Rómulo Gallegos gracias al sufragio universal, secreto y directo. Toma la presidencia en 1948 y su mandato estuvo caracterizado por el esquema llamado 50-50, que esto consistió en elevar la renta petrolera del 43% al 50%. Finalmente, 9 meses después recibe un golpe de estado por militares encabezado por Carlos Delgado Chalbot. Es destituido de su cargo y así muere su sueño político y es exiliado a México y a Cuba y finalmente regresa a Venezuela, pero ya sin fines políticos en su mente. Marcos Evangelista Pérez Jiménez fue un político, militar y dictador venezolano que presidió el país desde el año 1952 hasta el año 1958. Durante su gobierno, Venezuela alcanzó altos niveles de desarrollo económico, urbanístico, industrial y social. El bolívar se mantuvo en la paridad más baja frente al dólar estadounidense y Venezuela obtuvo el mayor índice de inmigrantes provenientes de Europa, gracias a las facilidades y beneficios otorgados por el gobierno nacional. También se construyeron grandes obras de infraestructura, tales como la autopista Caracas-La Guaira, la planta siderúrgica del Orinoco y la avenida Urdaneta, entre otros. Su gobierno estuvo caracterizado por una gran dictadura, en la que se disolvieron los principales partidos políticos y en general todo tipo de oposición. También por las grandes persecuciones, represiones y torturas ejercidas por la seguridad nacional. Los medios de comunicación vivieron bajo una gran censura, y antes de publicar debían pasar todos sus artículos por un filtro para posteriormente poder publicarlos si eran aprobados. Hace ya 63 años del movimiento cívico-militar que derrocó al gobierno de Pérez Jiménez, quien abandonaría el país con rumbo a República Dominicana a bordo del avión presidencial La Vaca Sagrada.
El antecedente más cercano de dicho acontecimiento se produjo el 1 de enero del mismo año, cuando aviones de guerra surcaron los cielos despertando a toda Caracas. A partir de estos sucesos, y ante la manifiesta crisis política y militar del régimen perijimenista, comenzaron a publicarse diversos manifiestos en contra del gobierno tambaleante, así como pronunciamientos públicos de instituciones nacionales y sectores empresariales que hasta ese momento no habían manifestado abiertamente su repudio a la dictadura. Todas las acciones de calle en contra del régimen tendrán su momento cumbre en la huelga general del 21 de enero, movilizada por la Junta Patriótica junto a los estudiantes, empresarios y las masas populares, la cual tomó un carácter unitario que prestó el apoyo necesario a los oficiales alzados. Es en la madrugada del 23 de enero cuando Pérez Jiménez decide abandonar el Palacio de Miraflores. Al conocerse la noticia del derrocamiento, el pueblo se lanzó a la calle, saqueando las casas de los adeptos al régimen, atacando la sede de la Seguridad Nacional y linchando a algunos funcionarios.